iniciamos todo este debate sobre los valores democráticos y género. Con ella comenzamos el proyecto de lo que va a ser una cátedra extraordinaria de valores democráticos y género, y que nos estuvo apoyando durante el tiempo que ella fue directora del Instituto de las Mujeres. El año pasado estuvo aquí como directora del Instituto de las Mujeres. Nos apoyó a la Unidad e Igualdad en muchísimos de los proyectos que hicimos, y sobre todo en esto que es la lucha contra las resistencias desde diferentes ámbitos. Entonces le agradezco mucho que este año haya aceptado compartir con nosotras, ya desde su experiencia y desde su trabajo como investigadora feminista, que eso es lo que es siempre, investigadora feminista. Muchas gracias de verdad, Beatriz. Y nada, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Isabel. Fue un placer. Que no me costó nada, sino que estaba convencida de la importancia y de las cosas que más, de lo poco que hice en el instituto, porque entre que no estuve mucho tiempo y que además vino la pandemia que lo rompió todo, y a mí un poco también estuve enferma, grave, digamos, no grave de hospital, pero me duró muchísimo de esas cosas. Entonces también psicológicamente me afectó mucho, y bueno, de las cosas que hice, casi todo tiene que ver con la universidad, ¿no? Porque además estoy convencida de que era de las cosas más importantes que se podía hacer, y estoy encantada de que me invitéis también aquí, y bueno, pues muy contenta y muy agradecida. Yo voy a hablar de democracia y feminismo, y hablo aquí porque tengo el ordenador y no he podido imprimirlo, no por nada, y me siento un poco incómoda, pero bueno, a ver cómo lo supero, porque no estaba en un pueblo y no tenía ni impresora, ni papel, ni nada, así que me he tenido que traer el ordenador, que no se me da, vamos, en la tablet esta, que no se me da bien, y que todo sea que se me cierre en medio y tengamos problemas. Bueno. También voy a repetir muchas de las cosas, o más que repetir, me han venido muy bien las cosas que se han dicho aquí antes, sobre todo en la inauguración, parte de lo que ha dicho la ministra. Bueno, más o menos que sin feminismo no hay democracia, ¿no? Y esto pues nos lleva a preguntarnos, claro, qué tipo de democracia tenemos, si nuestras democracias no son evidentemente feministas, si lo son un poco, si las hay que lo sean menos y otras que más, si caminan en la dirección de serlo, si lo serán algún día, y cómo hacer para que lo sean. Evidentemente no vivimos en democracias feministas. Marcela Lagarde usa el término democracia paritaria o democracia genérica. Quizá yo estaba el otro día leyendo el libro de Marcela Lagarde, un poco para presentar esto, que se llama Género y Democracia, y ella es una feminista radical clásica, ¿no? Y bueno, es un referente o una referente para muchas de nosotras, y yo lo pensaba y digo, este libro lo presenta ahora y se lo queman. O sea, así está un poco el debate, que luego hablaré un poco de ello, ¿no? Y sin embargo ella es una feminista pues, clásica, ¿no? Y ella lo llama democracia genérica. Es decir, bueno, en definitiva, una democracia que establezca la plena ciudadanía para hombres y mujeres por igual. Es decir, y como hemos venido diciendo, un Estado, una democracia que asegure la perspectiva de género, ¿no? Por tanto, como la democracia que tenemos, el Estado que tenemos, las instituciones que tenemos no aseguran la perspectiva de género, pues no vivimos en una democracia plena que asegure la plena ciudadanía para todas las mujeres, y llegamos a la conclusión que es imprescindible una reforma democrática del Estado desde esta perspectiva. Una democracia paritaria o genérica sería aquella que recogiera, desde luego, las condiciones históricas de hombres y mujeres, el contenido diferente de sus vidas, las relaciones entre los sexos, que enfrentara la problemática vital resultante y que entendiera también que la política es un ámbito privilegiado para lograr esto. Esto es como define Lagarde la democracia feminista o genérica, como digo, o paritaria, ¿no? Una democracia sería que incluyera a las mujeres como sujetos políticos siempre, y que se expresara y que este reconocimiento de las mujeres como sujetos se expresara en las relaciones, se expresara en la cultura, se expresara en las relaciones simbólicas, se expresara en el discurso y se expresara en las normas, ¿no?
No voy a hablar ahora porque creo que hay una mesa redonda sobre feminismo y constitucionalismo. Simplemente decir que somos conscientes todas que las mujeres entran en el espacio público cuando por fin entran, digamos, sin cuerpo. El cuerpo femenino solo queda en el espacio privado y en el espacio público se incorporan como sujetos varones, puesto que es la medida de ese espacio, es la norma. En un principio, las mujeres se incorporan a la igualdad formal y a una definición de la libertad como no interferencia. Yo soy libre en la medida en la que el Estado o el poder no interfiera en mis actuaciones y en que me garantice un ámbito de autonomía de la voluntad. Este es el concepto de libertad en el Estado de Derecho que heredamos en el siglo XX, ¿no? Y a partir de aquí, el feminismo va a ir produciendo enormes transformaciones, porque desde luego esa no interferencia no es garantía de igualdad, sino más bien lo contrario, perpetúa la desigualdad. Así que el feminismo ha ido interfiriendo o incidiendo enormemente en la democracia contemporánea, pero desde luego no hemos llegado para nada al límite en absoluto y no hemos conseguido esa democracia que podríamos llamar feminista, ¿no? Por tanto, el feminismo es una propuesta para una nueva democracia o para una democracia que sea justa con las mujeres. Hay que redefinir la democracia, en este sentido lo tenemos, yo creo, claro. Bueno, el feminismo va incidiendo en la democracia y al mismo tiempo el pacto social que se entre comillas, se firma después de la Segunda Guerra Mundial. Se pasa del Estado liberal al Estado social, que ya es un Estado intervencionista que busca paliar las desigualdades y también tiene avances feministas con la conquista del voto, que se produce antes del siglo XX en algunos países, pero en general en el siglo XX. Las mujeres se convierten teóricamente en sujetos políticos, pero desde luego no del todo, como vamos a ver. Se convierten en sujetos políticos que se intentan asimilar a los sujetos políticos que ya existen. El paso de las mujeres a sujeto de derecho se hace asumiendo, como digo, el sujeto normativo de lo humano que ya existía. Me gusta una cita que Mares Kembre, la profesora de Derecho Constitucional, suele citar, no es suya, es de un jurista, que no sé de quién, pero ella la cita, dice un jurista, dice a las mujeres el derecho no nos hace iguales que a los hombres, nos hace hombres. Pues más o menos esto es una cita que ella cita mucho y que me parece que es muy exacta, ¿no? No se tiene en cuenta ninguna función del cuerpo, no se tiene en cuenta la perspectiva de género, no se tiene en cuenta, como digo, que haya cuerpos diferentes, tampoco se tiene en cuenta la historia de las mujeres, porque los sujetos somos sujetos históricos, somos sujetos culturales y por tanto esto no se tiene en cuenta y el derecho pretende hacernos hombres. En los 70 se ve que a pesar de haber conseguido la igualdad formal, que consiguió la primera ola de feminismo o la segunda, según se lean las olas, según consideremos la Revolución Francesa la primera ola o no, en fin, hay un lío con esto, en los 70 el feminismo ve que a pesar de haber conseguido la igualdad formal, esta no es real en ninguno de los indicadores. Por tanto, se embarca en una lucha fundamental que no se ha cerrado tampoco y que es la politización y la democratización de la esfera doméstica que hace la segunda ola y de las relaciones personales. En este sentido, el feminismo en ese momento se convierte en un movimiento crítico emancipador de esferas de acción antes consideradas apolíticas y construye un potente proyecto igualitario centrado justamente en la politización de los cuerpos femeninos, de las funciones que tienen en la esfera doméstica, la maternidad, que no solo es en la esfera doméstica, tienen evidentemente una proyección pública, la maternidad, el derecho al aborto, la libre disposición del cuerpo y tal, y la democratización de la esfera doméstica y en la esfera pública la redistribución paritaria, también dentro de la esfera doméstica, la redistribución paritaria del trabajo doméstico y la crianza de la prole, y en la esfera pública también la democratización necesaria, la reestructuración equitativa del trabajo remunerado, sobre todo la división sexual del trabajo, objetivos que solo en parte se han conseguido en algunos países occidentales. El feminismo ha politizado la esfera doméstica, se han hecho importantes ajustes en las leyes también, se han reconocido nuevos derechos,
pero estos derechos se han reconocido como excepciones, como algo que está fuera del corpus general. No son derechos que estén, y por eso, porque son excepciones, son parches que vamos poniendo, son derechos que están permanentemente contestados, y la inmensa mayoría de ellos, y creo que empezamos a ser conscientes de hasta qué punto la mayoría de ellos pueden ser revertidos. Yo creo que el único que por ahora no parece que pueda ser revertido es el del voto, pero por lo demás todos pueden ser revertidos. Decía el otro día, no me acuerdo si era Vicky Rosell o no me acuerdo quién, que decía que tenemos que ser conscientes que lo de Polonia puede pasar aquí. Y ya están con el aborto, y bueno, vamos a ver qué sentencias se sacan o qué intentan, pero puede perfectamente pasar. Por tanto, yo creo que el feminismo ha tenido éxitos sonados, evidentemente, pero está muy lejos de haber derrotado al androcentrismo y al patriarcado y al machismo, y desde luego también hemos sufrido retrocesos, estamos sufriendo un gran retroceso en este momento, y yo creo que nos estamos dando cuenta de hasta qué punto todo esto es reversible. Bueno, yo voy a centrar, esto era solo una introducción, yo voy a centrar un poco en qué cosas el feminismo fundamentalmente tendría que centrarse o tiene que centrarse en este momento, más allá de, centrarse en este momento. Yo creo, para hacer una reforma estructural del Estado, una reforma democrática real del Estado que incluyera a las mujeres y no como excepciones, sino como ciudadanas en igualdad, ¿no? Serían 4 cosas que voy a explicar un poco. Una, el reconocimiento de la especificidad de las mujeres, es decir, la perspectiva de género, que incluirían cuestiones de representación, que incluirían cuestiones de participación, que incluiría desde luego la paridad y que incluiría un poco el papel del feminismo como envoltura general. Otra, el reconocimiento de la necesidad del trabajo de reproducción social o de cuidados, o como queramos llamarlo, que es, en definitiva, la lucha contra la división sexual del trabajo, que es uno de los pilares del feminismo de todas las épocas. 3, el cuerpo, cómo incluir el cuerpo femenino en las normas, en las instituciones, etc. Y 4, la violencia que incluye también la violencia institucional, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cuestiones más importantes es que respecto a la lucha feminista y la democracia y las instituciones, es vencer y Miguel habla un poco de eso, es vencer los mecanismos que se desarrollan permanentemente negadores de la especificidad de las mujeres, y sobre todo una que es muy, muy extendida y que cuesta mucho derrotar, que es la creencia, ya digo que está en el imaginario, que es la creencia en la representación universal de los hombres, ¿no? Que cuesta mucho, que los hombres no representan, que cuesta muchísimo derrotar. A lo mejor en una clase feminista lo tenemos clarísimo y en conversaciones, pero en el imaginario, incluso con gente feminista, es difícil. Es decir, que los intereses de hombres y mujeres son homogéneos. Y que los hombres pueden representarnos, pues porque sí. Es decir, si las mujeres decimos que tenemos necesidades específicas, que por otra parte son mayoritarias, pero bueno, luego entramos, y demandamos espacios, y demandamos poder, y demandamos una determinada representación, la idea muy general de que lo que estamos demandando son privilegios. Y esto es inaceptable para quienes sí tienen privilegios, ¿no? Que son privilegios, el privilegio de la representación universal, que es en todo, está en todas las instituciones. Es decir, los hombres creen que pueden representar a la humanidad, y si les decimos que no, estamos rompiendo un statu quo que es el patriarcado y que es muy difícil de vencer esa resistencia. Es decir, vencer la idea de que somos una identidad particular, que somos un grupo que demanda privilegios o que se nos represente porque nos ha dado por ahí, ¿no? Vencer la idea de que nuestros intereses pueden subsumirse en la conciencia grupal. Bueno, vencer esa idea, como digo, esas resistencias, creo que es fundamental. En ese sentido, saber, y todos reconocemos, que el sujeto histórico, claro, obviamente, que más dificultades y oposición hemos encontrado para que aquello que teoriza nuestra opresión, es decir, el feminismo, forme parte del paradigma humano, pues somos nosotras. Ese es el sujeto histórico que más dificultades encuentra. Vemos como otros sujetos históricos su
aquello que teoriza su opresión entra a formar parte del paradigma, por lo menos de un paradigma desde ciertas posiciones de izquierdas, entra con mucha más facilidad, ¿no? Por ejemplo, el antirracismo no cuestionado o por mucha menos gente, en fin, es de justicia que entre en otros paradigmas, pero como el nuestro, para que se entienda siquiera de qué humanidad estamos hablando, cómo cuesta, en un sentido democrático, que entra, ¿no? Entonces, como digo, para que la ciudadanía femenina, para que haya una ciudadanía política para las mujeres, esto exigiría un nuevo pacto social, un nuevo pacto sexual, como decía Carol Pateman, en el que las mujeres estemos representadas como sexo, como género, como mujeres, como queramos decirlo, porque ellos lo están como hombres y no representan a las mujeres y a los hombres. Y esto, como digo, cuesta mucho que la gente lo entienda. Por tanto, esto implicaría paridad absolutamente en todas las instituciones, en todas partes, como una base no discutible sobre la que hay que levantar cualquier ideal de ciudadanía democrática. Y cuesta mucho, lo vemos. La Ley 3/2007 de igualdad, en realidad es una ley que recoge casi todo lo que podríamos decir. Es una ley en ese sentido muy buena, pero ni obliga, y cuando obliga no se cumple y no pasa nada, que es como dices, no obliga, ¿no? Entonces, que la paridad tiene que estar absolutamente en todas partes. Y entender una cosa que todavía es más difícil, y es que la paridad no es 50-50. A veces será 50-50, a veces será del 100%, que es lo mismo que decir derecho de veto, que esto ya es como el colmo. Y sin embargo, yo sostengo que las mujeres tenemos que tener derecho de veto en algunas cuestiones. Cuando hablamos de poder legítimo, de poder, tenemos que hablar en algunas cuestiones de derecho de veto. Y esto sería la capacidad de vetar determinadas decisiones que solo nos afectan a nosotros, de vetar que los hombres opinen sobre determinadas decisiones. Esto, desde el punto de vista democrático, es como un anatema, pero es justo lo contrario. Es, desde el punto de vista democrático, y hay cuestiones en las que se entiende mejor. Evidentemente, habría que tener un debate sobre a qué se puede aplicar el derecho de veto y cómo hacerlo. No derecho de veto como tal, pero con una representación del 100%, pues sería suficiente. Los hombres no tienen nada que decir sobre cuestiones como el aborto. Ahora mismo, y otras. Ahora mismo, en la Comunidad de Madrid, se ha hecho una comisión de fomento de la natalidad donde hay 20 hombres y 3 mujeres. Bueno, o sea, es un chiste, pero un chiste malo, pero está ocurriendo ahora en la Comunidad de Madrid. Está ocurriendo con una presidenta como Ayuso. Pero yo dudo que si fuera una presidenta más de izquierda, o sea, supongo que se habría preocupado que fuera paritaria, pero la idea de que haya hombres decidiendo sobre cómo van a hacer que las mujeres tengan más hijos, a mí me repugna, es decir, me repugna desde el punto de vista de la razón, no que me resulte repugnante que los hombres. Y todavía lo de la natalidad puedo entenderlo porque, bueno, los hombres también tienen hijos, pero desde luego en el tema del aborto tengo clarísimo que las mujeres somos las que tenemos que decidir, debatir, etcétera, ¿no? Bueno, otra cuestión, entonces, la cuestión de la paridad, absolutamente en todo, porque además otro precepto de este pacto por la democracia, desde luego, bueno, lo he dicho y lo hemos dicho todas, sería la obligatoria incorporación de la perspectiva de género, ¿no? Pero luego otra cuestión importante sería reconocer que el papel del feminismo no es algo que sea optativo, y también lo hemos estado diciendo aquí todas. No ser feminista debería estar asimilado socialmente y en todas partes como no ser demócrata. No se puede, no hay, como decía Miguel, una cosa neutra, es decir, o eres feminista o eres machista, y por tanto el papel del feminismo tiene que estar imbricado claramente pues en todas aquellas instituciones o en las normas, en los discursos, en la cultura, etcétera. Y eso, los no feministas tienen que ser asimilados a los no demócratas. Y esto trabajar, obviamente, porque los medios de comunicación lo reflejen y que haya una crítica social que desde luego no se está haciendo, porque a veces cuando vemos esto estamos muy lejos. O sea, por eso digo, estamos viendo
¿hasta qué punto podemos retroceder, ¿no? Porque ahora, después con la cuarta ola, después de un momento de expansión, que ahora viene el reflujo, pero el reflujo está siendo, quizá porque la cuarta ola también fue muy fuerte, el reflujo está siendo muy fuerte. Y ahora estamos viendo cómo te discuten, pues no sé, lo de la violencia desde las instituciones, que es algo que no esperábamos ver desde las instituciones hasta hace poco. Había un cierto pacto en el cual ni la derecha se atrevía. Bueno, el pacto de Estado contra la violencia fue firmado o fue apoyado, pues, en general por todos los partidos, y no había ningún... Y ahora, claro, la llegada de Vox, el reflujo, etcétera. Entonces, bueno, respecto al feminismo, no ser feminista es no ser demócrata. Otra cosa sería, además, que tiene que ver con esto, la paridad debería servir también para promover, entre otras cosas, no solo para que haya, porque a veces la paridad la entendemos en los niveles altos de la administración, en las universidades, en tal. La paridad tiene que estar desde abajo. Porque además eso promovería, que es fundamental, yo creo, la participación política de las mujeres. No hay espacios todavía suficientes para los pactos entre mujeres, que yo sigo pensando que son imprescindibles. No hay mecanismos de transmisión suficientes, de transmisión de la experiencia, de capacitación, ni de elaboración de conciencia colectiva. El lugar de elaboración de la conciencia colectiva, el lugar es el feminismo, pero cuando una llega al feminismo ya tiene la conciencia un poco elaborada. Por tanto, no basta. Necesitamos espacios en todas partes y espacios generales. Como digo, a veces aplicamos la paridad en los niveles más altos y lo que ocurre es lo que sabemos que ocurre, pues que somos intercambiables, que llegamos con un poder delegado y muy frágil, y esto es la única manera de combatirlo, es apoyando la participación desde abajo, porque si no, las mujeres que llegamos, digo que llegamos porque tuve una breve experiencia en el gobierno, las mujeres que llegan o que llegamos arriba realmente están muy solas y son muy vulnerables. Y la única manera de evitar esa vulnerabilidad en el poder de las mujeres y que sea poder delegado es que el poder lo demos nosotras. Y para eso tenemos que estar desde abajo apoyando. Si no, no vamos a tener nunca un poder nuestro, verdadero, que sea real, ¿no? Cuando no nos apoyamos, yo creo que es una tragedia. Yo quiero decir aquí que lo que está pasando en el feminismo es una tragedia en este momento. Espero que bueno, cosas peores hemos vivido, ¿no? En fin, pero quiero decir que yo creo que la única manera de que las mujeres tengan poder es que se lo den las de abajo, que se lo demos nosotras. Los hombres no nos lo van a soltar alegremente, ¿no? Y eso es desde abajo y apoyando la participación desde los espacios sociales y políticos abajo, no buscando la paridad, que a veces parece que es que haya un 50% de, no sé, los consejos de administración. Bueno, pues está bien, vamos, es imprescindible y lo apoyo al 100% que haya la mitad de mujeres en los consejos de administración, pero cuando hemos llegado ahí ya estamos hablando de otro nivel para llegar ahí, y no solo para llegar, sino que tiene que haberlo en todas partes. Bueno, luego, otra cuestión de las que he dicho sería un pacto social, un pacto democrático, paritario, tendría que incidir en la lucha, bueno, en la lucha contra la división sexual del trabajo. La lucha contra la división sexual del trabajo, que yo creo que a veces nos aburre de puro mencionada, porque es uno de los puntales del feminismo desde siempre, o sea, esto sí que está ahí siempre. Yo también lo hemos visto y he trabajado mucho cuando el COVID, en las estadísticas, desde el Instituto de las Mujeres, el Ministerio de Igualdad, y además no hace falta tampoco estar ahí para verlo, la lucha, la división sexual del trabajo es rocosa, es de las cosas, pero como parece que hacen menos daño, porque está la violencia que te mata, que te machaca, pues, pero está casi intocada la división sexual del trabajo. Yo creo que si esto no se explota, es difícil también llegar a una verdadera democracia con una ciudadanía política para las mujeres igual, o una verdadera democracia paritaria, ¿no? Es imprescindible, como digo, y no basta con la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, que hemos visto que no basta. Es decir, las mujeres se han incorporado masivamente al trabajo remunerado y no ha bastado. Primero, porque el trabajo de reproducción social, o de los cuidados, yo digo de reproducción social, pero no, porque soy una antigua, y lo de los cuidados, pero es por mi edad, yo creo, no tengo nada. Bueno, el trabajo de cuidados o de reproducción social, ese hay que hacerlo.
Eso hay que hacerlo, por lo menos una parte de él hay que hacerlo, no se puede no hacer. Y lo que ha ocurrido es, y lo seguimos haciendo las mujeres, muy mayoritariamente lo seguimos haciendo las mujeres, por lo menos el más machacante, el más desagradable, el que lleva más tiempo, etcétera, ¿no? Una parte, desde luego, es el parir y embarazarse y la primera crianza. Ese lo tenemos que hacer sí o sí las mujeres. Y el otro, aunque no lo tenemos que hacer sí o sí las mujeres, lo seguimos haciendo las mujeres también porque el mercado de trabajo está organizado de manera que quieras, no quieras, tu pareja quiera hacerlo o no, terminas teniendo que hacerlo tú, incluso desde un punto de vista racional. Pues, por ejemplo, que las mujeres ganan menos, luego si alguien tiene que renunciar, va a ser ella, etcétera, mil cosas, ¿no? El mercado de trabajo está organizado para que el trabajo de reproducción social lo sigamos haciendo las mujeres sí o sí. Y además, otra manera es que el trabajo ese se ha trasladado al ámbito laboral, como sabemos, la división sexual del trabajo se ha trasladado al ámbito laboral, con los problemas que sabemos, es decir, sigue habiendo profesiones feminizadas, las profesiones y masculinizadas, las profesiones feminizadas se pagan menos, se valoran menos, aunque sean más importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Las mujeres entran masivamente en una profesión y eso significa que se desvaloriza, que ganan menos, o sea que los salarios van a disminuir, etcétera, etcétera. Todo el ámbito del trabajo productivo en el mundo está organizado en base a esta división. Y esto seguimos con ello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la democratización de la sociedad en base al feminismo pasa primero por reconocer la función social de la reproducción humana y el interés público que reviste, ¿no? Mientras la desigualdad en la esfera privada continúe reproduciéndose, y se está reproduciendo, la igualdad en la pública no es posible. Yo creo que eso tenemos que entenderlo y el capitalismo está organizado en base a esta desigualdad. Y ahí nos encontramos con una cuestión que es importante, ¿no? Porque, bueno, cuando yo hablo del trabajo productivo, estoy hablando del empleo, estoy hablando de las pensiones, por supuesto de los salarios, de las inversiones, de las políticas públicas, del sistema de asignación presupuestaria, del sistema de asignación de recursos, etcétera. Todo eso está pensado en base a la división sexual del trabajo. Hasta el punto, como vemos, que en la economía, en la economía, lo que se entiende por economía productiva, acordaos que durante el gobierno de Rajoy comenzó a contabilizarse la prostitución y el tráfico de armas, que creo que es un 2%, ¿no? El narcotráfico, no el de armas. Total. Pero bueno, recomendó incorporar al PIB el narcotráfico, la prostitución, que suponen el 2% de la riqueza, ¿no? Sin embargo, el trabajo doméstico, que supondría un 36%, según Funcas eleva este porcentaje hasta el 42%, pero bueno, un 36%, un 42%, esto no hemos conseguido, no se quiere considerar parte de la riqueza nacional, es decir, hay una resistencia brutal a considerar ese trabajo necesario como parte de la riqueza. Y aquí lo que se produce es una transferencia sistemática de recursos de las mujeres a los hombres, del trabajo de las mujeres a los hombres y al sistema también, y es que constituye una relación de explotación que sigue vigente y que las leyes amparan clarísimamente y protegen. Por tanto, yo creo que combatir la división sexual del trabajo, y no es tan fácil de hacer como digo, se van poniendo parches, pero es muy complejo porque las resistencias son enormes e inmediatamente cambian. O sea, tú puedes conseguir que las mujeres entren, como digo, en una profesión apoyándola con medidas de acción positiva, bla, 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 bla. En cuanto entran mujeres, aquello pues se devalúa, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos en una situación de crisis de la reproducción social que es muy evidente. Dice Fraser, una frase que también recogí, que las sociedades que atacan de manera constante su reproducción social durante mucho tiempo no sobreviven. Bueno, no sé si sobreviven o no sobreviven, pero desde luego esta es una sociedad que lleva atacando su reproducción social de manera muy evidente desde hace mucho tiempo. Y que además esta crisis de reproducción social no resuelta, y que además nadie sabe cómo resolver o nadie quiere resolver de una manera real, lo que está haciendo es retroceder los derechos de las mujeres, porque cuando no se ataca, cuando no se resuelve por un lado, se va a resolver por el otro, que es mandando a las mujeres a casa.
Eso es de una manera o de otra. Entonces, si no se resuelve de un lado, se va a resolver de otro, porque realmente la sociedad no puede estar permanentemente con esa crisis. El capitalismo en esta fase neoliberal está presionando al máximo los límites entre producción y reproducción, como sabemos. Y de cómo resolvamos esta crisis va a depender nuestra posición en parte en el futuro. Uno de los problemas que tiene, uno de los conflictos, o una de las razones del enorme conflicto, de los muchos conflictos que tiene en este momento el feminismo, es que realmente en este momento de crisis de la reproducción social el feminismo es incompatible con el neoliberalismo en este momento. Es incompatible, no porque teorice, sino porque no se puede, es decir, es así. Si no hay servicios públicos que democraticen, no hay igualdad. O sea, y como el neoliberalismo recorta y pretende acabar con los servicios públicos que han apoyado, o que apoyan, que ayudan a la reproducción social, al trabajo de cuidados, pues esto es lo que hay. Ese trabajo lo tiene que hacer alguien. Hay gente que dice, bueno, no, porque se puede no hacer. Bueno, hay un trabajo que se puede no hacer, es evidente, pero hay otro que hay que hacer. Es decir, seguimos teniendo niños y niñas, no los puedes dejar tirados en la calle. Si las guarderías te cuestan un salario, pues las mujeres dejan de trabajar o no los llevas a la guardería. Si no los llevas a la guardería, alguien tiene que cuidarlos en casa. Los enfermos, que los hay muchos, las personas mayores dependientes, que las hay y muchas, y que seremos la mayoría, las personas dependientes sin necesidad de ser mayores, esas personas, si no las vemos tiradas en la calle, es porque alguien las está cuidando. Porque el precio de los servicios públicos ahora mismo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el precio que tiene una residencia para mayores, donde encima te matan, pero bueno, eso ya es otro asunto, en Madrid, el precio de una privada donde te tratan bien y de una pública donde no te tratan tan bien en la Comunidad de Madrid, pero la lista de espera es inmensa y las privadas no las puede pagar más que un 2% de la población. Esas personas las está cuidando alguien, porque son personas con Alzheimer, porque son personas que necesitan cuidados. O sea, eso es así. Si no están en la calle es que lo están cuidando las mujeres. Y por tanto, eso está incidiendo, evidentemente, en la vida de las mujeres, en su trabajo remunerado, lo cual quiere decir en sus pensiones, en su proyecto de vida autónomo, en su capacidad para separarse de un maltratador o de un señor del que ya no quiera, etcétera, en su capacidad para tener un proyecto de vida, en ser una ciudadana libre, igual e igual. Eso incide de manera fundamental. Por tanto, es incompatible. Las mujeres necesitamos el Estado social, y sin Estado social no hay democracia. No solo porque no la hay en sí misma, porque la igualdad es un indicador, o sea, sin igualdad no hay democracia, es una cierta igualdad, no hay democracia, pero desde luego, desde el punto de vista de las mujeres, sin un Estado social no podemos ser iguales. Y por tanto, es incompatible con el neoliberalismo brutal que se está imponiendo, ¿no? Si siguen con los recortes en esto y desaparecen los servicios públicos, pues por tanto eso va a provocar un retroceso importantísimo en nuestros derechos. Y como digo, como no lo van a teorizar diciendo las mujeres no tienen derecho a trabajar, lo que van a surgir son montones de ideologías que te van a decir que tal. Y no solo por parte de la extrema derecha, sino también ideologías que vienen de dentro. Es decir, cuando una teoría emancipadora no puede cumplir sus promesas, que es lo que le puede pasar, pues, en parte a la izquierda en algún momento, o en parte, y desde luego al feminismo. Es decir, cuando las promesas de igualdad del feminismo se traducen en dobles y triples jornadas espantosas, en salarios desiguales, es decir, en promesas que no se han podido cumplir, no por culpa del feminismo, que tiene razón, por culpa del capitalismo, del sistema económico, etc. Cuando no se cumplen las promesas, pues también dentro de la propia comunidad surgen pues repliegues identitarios y surgen la maternidad, ensalzar la maternidad, hay que dejar de trabajar, tal. Yo siempre digo, en este sentido, yo entiendo que la maternidad no es un tema que a lo mejor, a no ser que vayas a ser madre o que estés en ello, bueno, de todas las cosas polémicas que yo he vivido, mi libro sobre lactancia. También quiero decir, y es verdad, cuando digo la más, quiero decir las más que me insultaron.
por decir cómo se funciona ahora, ¿no? Uno gusta algo, te insultan. Entonces, los más insultos que he recibido... Entonces, quiero decir, hay un repliegue identitario también dentro, porque las promesas no se cumplen. Y entiendo, es decir, si vas a cobrar menos, si tienes que levantarte a las 6 de la mañana, a las 5, pues no sé qué, si el niño está malo, la niña, y no puedes llevarlo, o sea, y estás angustiado. Es decir, las promesas no se han cumplido. Ni hemos democratizado la esfera doméstica, ni hemos conseguido que los hombres hagan lo mismo, ni hemos conseguido... Y nos hemos cargado con dobles jornadas, con triples jornadas. Además tienes que cuidar al padre, a tu suegro, lo que sea, pues al final dices, oye, me quedo criando, que era mejor, es decir, me han engañado, que es lo que en parte puede estar ocurriendo. Repliegues identitarios. Por tanto, viene no solo de la extrema derecha o de la derecha, que son cantos desde los 80, hay un ataque, por ejemplo, en Estados Unidos, que se ven ideológicamente, se ve muy bien cómo empiezan, luego se extiende al mundo, ¿no? Desde los 80 en los Estados Unidos hay un ataque a las madres trabajadoras brutal. Eso lo leí yo y lo estudié para el libro de lactancia. Es decir, cómo atacan a las madres trabajadoras ideológicamente, para que como malas madres, y además diciéndoles te han engañado, tu madre vivía mejor que tú, etcétera, etcétera. Si a eso le sumas que puede llegar un momento en que pienses que tu madre vivía mejor que tú, porque la situación es insostenible, aunque no tiene la culpa el feminismo, desde luego, sino pues puede ocurrir que haya un retroceso de derechos muy grande, ¿no? Bueno, y esto creo que es muy importante y tal. Hasta ahora el resultado es un imposible, por eso digo que hasta ahora cómo se venía funcionando, pues eran lo que hemos llamado cadenas globales de mujeres, cadenas globales de cuidado, en la que unas mujeres sostenían ponían a otra más pobre a hacer tu trabajo, la más pobre tal, pero llega un momento en que hay una última que ya no. Y además todo eso, lógicamente, se va encareciendo, las mujeres que pagan se van empobreciendo, las mujeres que cobran van adquiriendo derechos, porque es un proceso normal, justo, democrático, y al final quienes pueden pagar también son las menos, con lo cual, hay un proceso en el cual esas cadenas llega un momento que se van debilitando hasta llegar al último escalón, es decir, que ya no sostiene, que es una mujer a la que ya no sostiene nadie. Por tanto, si entendemos el feminismo como una teoría crítica emancipadora de todas las mujeres, no solo de unas cuantas, de todas las mujeres, esto es incompatible con el neoliberalismo y el sistema neoliberal. Y por tanto eso también genera muchos conflictos políticos, parece que no. Pero cuando decía Begoña Villacís o Inés Arrimadas, una de Ciudadanos, ante la manifestación del 8 de marzo de hace 2 años, antes del COVID, cuando dijo yo no voy porque es anticapitalista, bueno, tenía razón. O sea, la señora tenía razón, no estaba mintiendo. Luego ya se recicló y dijo, bueno, es que hay un feminismo. Sí, vale, pero es verdad que las demandas eran anticapitalistas y no eran demandas, vamos a pensar en ser eran demandas que chocan con este capitalismo de este momento, ¿no? Por tanto, tal. Igualdad y democracia. La democracia pasa por una redistribución siempre, no solo con el tema de las mujeres, por una redistribución económica, vía impuestos o vía lo que sea, pero sin redistribución no hay una mínima igualdad justa, no hay democracia realmente. Y en una democracia de género tiene que haber una redistribución material. El hecho de que, por ejemplo, cuando hablamos de que no hay de la falta de democracia, o sea, el hecho de que las mujeres, Miguel hablaba de la violencia, pero el hecho de que las mujeres sean más pobres, eso no es democracia, o sea, no es porque sí. El hecho de que las mujeres tengan el 2% de la propiedad de los medios de producción, sin ser yo una loca de los medios de producción, que deberían ser comunes, los medios, o sea, las mujeres tienen el 2% de la propiedad de los medios de producción. Eso no es una democracia real. Las mujeres son pobres. Las mujeres en España son pobres. Hoy venía oyendo la radio, el nivel de pobreza infantil en la Comunidad de Madrid, hablan de pobreza infantil, pero es pobreza de sus madres. Cuando un niño es pobre es porque es pobre su madre. O sea, es decir, no lo dicen, porque además, y yo entiendo, caray, que la pobreza infantil es una injusticia, o sea, quiero decir, entiendo que es horrible, no estoy quitando, pero obviamente si los niños y las niñas son pobres es porque lo son sus madres. No hay más tu tía, o sea, una madre que sea pobre tendrá hijos e hijas pobres, ¿no? Por tanto, el nivel de pobreza es la falta, la mala redistribución de la riqueza entre hombres y mujeres es algo que hay que abordar. Redistribución de la riqueza entre hombres y mujeres. Y luego, por supuesto, redistribución del tiempo y redistribución del cuidado. Pero la redistribución del tiempo y la redistribución del cuidado, desde luego del tiempo y del cuidado en parte, depende de la redistribución de la riqueza.
O sea, el tiempo es así, ¿no? Entonces, bueno, y esto, el feminismo liberal, ese con el que hemos... Que ha conseguido también grandes logros, con el que podemos trabajar y con el que podemos ir unidas y pactar en muchísimas ocasiones y para muchas cosas, ese feminismo no puede resolver el problema que hay ahora con la división sexual del trabajo, que requeriría una redistribución material entre hombres, una redistribución de la riqueza entre hombres y mujeres y una redistribución completa de la economía productiva en base a estándares de igualdad y más justos. Y eso el capitalismo y el feminismo liberal pues no lo va a hacer, ¿no? Incluso si vamos a una mera a una pura reproducción biológica, es decir, si vamos a eso que llaman crisis demográfica, que no es tal, pero bueno, pues vemos que se está poniendo en peligro. No voy a explicar aquí que realmente no hay tal crisis, porque niños y niñas en el mundo hay de sobra, pero bueno, sí que es un problema, yo lo reconozco, que bueno, para reproducirse, tener hijos e hijas, pues es un anhelo humano y es un anhelo de las mujeres, y por tanto no poder tener los hijos e hijas que quieres, que desearías, provoca frustración y provoca dolor social, y además es un derecho tener los hijos e hijas que quieres. Y todas sabemos que tener hijos se ha convertido en un privilegio de clase. Las mujeres no pueden tener los hijos y las hijas que quieran, y eso también forma parte de esta crisis de la reproducción social. Estamos viviendo una sociedad en la que las mujeres no pueden tener hijos. Así de simple, ¿no? Y bueno, y claro, los gobernantes recogen esto y dicen hay una crisis de natalidad, como Ayuso, voy a hacer una comisión, meto a 17 hombres o a 20 hombres y 3 mujeres y lo arreglamos. Y bueno, también hay que estar muy pendientes de ver cómo se arregla esto, porque hay que decir siempre que las mujeres no somos medios para ningún fin biológico ni demográfico, ni para ningún proyecto. Las mujeres no somos medios para ningún proyecto demográfico. Luego, hay que favorecer que podamos tener hijos e hijas porque queremos, no porque haya que mantener las pensiones, ni porque haya que cuidar a los ancianos, ni nada de eso, ¿no? Que es un poco, muchas veces, como los gobiernos o las instituciones pretenden arreglar la cuestión. El otro día Ayuso dijo, vivimos un invierno demográfico, una sociedad sin jóvenes o sin niños, una sociedad que ¿quién va a mantener el sistema? Bueno, a nosotros nos tiene que dar igual quién mantenga el sistema, nosotras, o sea, igual como cualquiera, pero desde luego no pasa porque nosotras nos pongamos a parir para el sistema. Entonces yo creo que hay que estar muy atentas a las correcciones también que hagan desde las instituciones, porque muchas veces lo que hacen es ofrecer incentivos inversos. Quédate en casa que te pago 500 euros, como hace Ayuso, te voy a dar 500 euros 2 años. Y luego reincorpórate al mercado laboral, sepárate, ten una pensión decente, ten tu propio proyecto, sé feliz cuando has estado 2 años recibiendo 500 euros. Los incentivos perversos también son terribles y están. Y todas estas tensiones están en el núcleo duro de la democracia y de la ciudadanía, es lo que quiero decir, ¿no? Y tener mucho cuidado con esta agenda oculta. Bueno, esto sería respecto a la división sexual del trabajo, etc. Voy a entrar en el tema del cuerpo, otro tema que está en el núcleo duro de la ciudadanía, de la democracia. En la medida en que nuestro cuerpo no se adapte o sigue tratándose en las normas, como la cita que dije antes de Mare Schembre, sigue tratándose como excepción. Todo lo que le pasa a nuestros cuerpos, a los cuerpos de las mujeres a lo largo de la vida, son excepciones para la ciencia, para la política, para el derecho. Vivimos con ello, o sea, estamos acostumbradas a que es una excepción, pero es escandaloso, es escandaloso. Vuelvo a decir, somos la mayoría de la humanidad, en realidad nuestros cuerpos son la norma, dicho así. Si le diéramos la vuelta, cuando decía Isabel, si yo explicara en cualquier asignatura todo de mujeres, se formaría un escándalo, y en realidad lo explican todo de hombres y no hay ningún escándalo, ¿no? Bueno, si lo explicaras todo de mujeres, estaría más cerca de estar reflejando la mayoría de la humanidad que al revés. No es ideal porque, es decir, evidentemente somos hombres y mujeres, pero es escandaloso que vivamos con todavía en democracias occidentales que llamamos avanzadas con algunas cuestiones como la del aborto.
Eso demuestra lo fácil que es retroceder en derechos básicos. Para mí, el aborto sigue viviéndose como drama y como excepción. La sexualidad de las mujeres sigue siendo excepción y riesgo. El cuestionamiento es permanente, aunque hayamos avanzado en cuestiones que a nosotras nos parecía que eran irreversibles y lo son. Mientras el aborto no esté, para mí debería estar en la Constitución como un derecho humano básico. El otro día oía a Pedro Sánchez decir, el otro día no hace tiempo, ¿no?, que había que meter en la Constitución el matrimonio igualitario. Bien, hay que meter muchas cosas por poner. Espero que cuando se pongan a reformar la Constitución haya muchas mujeres en la comisión que se forme. Pero bueno, desde luego, si metemos el matrimonio igualitario, que me parece bien, desde luego hay que meter el aborto. Es uno de los derechos más disputados por el patriarcado y eso da idea de la importancia que tiene. Constitucionalizarlo a mí no me parecería nada mal ni nada raro. El derecho a interrumpir el embarazo, ¿no? Bien, el no reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos viola multitud de derechos para las mujeres. Viola el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la dignidad, a la salud, a la libertad y supone desde luego un trato inhumano y degradante. El no reconocimiento del derecho al aborto supone que los derechos de las mujeres, los derechos básicos de las mujeres, quedan en suspenso o pueden serte arrebatados porque te has quedado embarazada. No se sabe por qué, sí se sabe, pero eso es exactamente lo que supone negar el derecho al aborto. Y en algunos países lo que desaparece cuando estás embarazada es, por ejemplo, cuando estás embarazada es el derecho a la vida de las mujeres, cuando se puede llegar a encarcelar o a ejecutar a una mujer que ha abortado. Es decir, se ha puesto a un proyecto de vida, a un embrión o a un feto por delante de la vida de una mujer. Así pues, su vida ha quedado, su vida, sus derechos quedan en suspenso y se ponen por detrás de un embrión o de un feto. Para mí es algo horrible. Y el aborto se sigue aceptando, pero a regañadientes. El hecho de no normalizarlo. En España no se ha normalizado en la sanidad pública. No hay manera de abortar en la sanidad pública. El hecho queda como una concesión que te hacen. El hecho de que siga sin enseñarse en las facultades de medicina como una práctica común. Ahora mismo en Madrid lo que está ocurriendo es que los médicos que practican abortos son mayores, vienen de la transición y no tienen recambio, no hay repuesto porque no se forman en las facultades, es muy difícil, solo se forman en la práctica de las clínicas, que son todas privadas, y ahí hay un problema enorme. Es decir, el aborto se sigue concediendo como una excepción rarísima, como una concesión que haces al feminismo y a las mujeres porque lo protestan mucho, ¿no? Bueno, desde luego, sin derecho al aborto, todos los demás derechos se ven condicionados, ¿no? El embarazo de las mujeres no puede suponer una suspensión temporal de la libertad, del derecho a la integridad física y moral, de la autonomía plena de las mujeres que los hombres disfrutan todo el tiempo. Por tanto, el derecho a poder decidir sobre nuestros embarazos forma parte de los derechos básicos y creo que esto lo sabemos todas, pero yo creo que no siempre concienciamos la importancia que tiene. Si ese derecho desaparece, la puerta o desaparece o se dificulta y hay que seguir presionando para que se convierta en una prestación sanitaria más, para que se haga en la sanidad pública sin ningún problema, para que no seas cuestionada, para que, etcétera, ¿no? No sé si visteis el programa que hizo no Évole, el sustituto de Évole en Salvados o como se llame, sobre el aborto, que fue muy bien acogido porque era una crítica y sin embargo, si lo vi, a mí me pareció en parte horrible, reconociendo lo que puede tener de crítica a que no se puedan hacer abortos en la sanidad pública, pero sin embargo todos los casos que salían en el programa eran mujeres que te explicaban hasta la saciedad que les encantaban los niños y las niñas y que tenían muchos hijos y que, o sea, aparecían incluso con sus hijos y sus hijas por la calle y tal, y que habían abortado porque estaban en una situación de riesgo para su vida. Es una manera, es decir, no, en ningún caso se atrevieron a presentar a una mujer que dijera yo aborto porque quiero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el derecho al aborto y los derechos sexuales y reproductivos sintetizan la posibilidad de individuación de las mujeres y su libertad, ¿no? Y por tanto son fundamentales
para el reconocimiento de la plena ciudadanía, que nuestro cuerpo y lo que le pasa a nuestros cuerpos no sea una excepción. Y cuando digo el aborto, digo la menstruación, digo las enfermedades que padecemos por sexo y por género, que el otro día discutía con una periodista que ya, como ya no hay género, ya no se puede decir género, no hay enfermedades sociales para las mujeres. No, por ejemplo, las anorexias, todas las enfermedades alimenticias, las neurosis, las depresiones, todo eso ya no existe. Bueno, pues todo eso sigue ocupando y lo sabemos. Ahora mismo con el COVID provoca alteraciones en la menstruación, no te avisan, no se recoge, no hay ninguna estadística que lo recoja, a nadie le importa qué consecuencias tiene, pero así con todo, ¿no? El libro de Carme Valls en ese sentido es fabuloso. Y todo esto debería estar incorporado no como una excepción, somos la mayoría de la humanidad, luego somos la regla puestas así, ¿no? Somos la norma. Sin embargo, el hecho de que se nos siga tratando como una excepción es una violencia insoportable, una desigualdad y es una negación de nuestra plena ciudadanía y es una negación de la democracia. Y termino ya con el último punto, que sería reconocer para una democracia en condiciones igualitaria, paritaria, genérica, como queramos llamarla, el derecho a una vida libre de violencia. Y el derecho a una vida libre de violencia es una violencia física, machista, o sea, es decir, personal, y el derecho y desde luego el combate contra la violencia, contra las violencias institucionales patriarcales, que son enormes. La incidencia de la violencia de género hace que realmente es tan enorme que las mujeres no tenemos reconocido el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Nuestras vidas siguen amenazadas por índices de violencia que son insoportables. Reconocer que los índices de violencia son insoportables supondría asumir que el Estado tiene que adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, para eliminar y para sancionar toda forma de violencia. Una de las cosas, y cada ola de feminismo tiene sus particularidades y se caracteriza por algo, la primera por el sufragismo, bueno, la cuarta, o la tercera, pero la cuarta, una de sus características es que ha puesto de manifiesto la enormidad de la violencia que padecemos las mujeres. Yo creo que convivíamos con la violencia y las feministas criticando permanentemente, obviamente, criticando la violencia, criticando los asesinatos, pero lo que la cuarta ola ha puesto de manifiesto es que todas las mujeres, todas, yo es que no conozco a ninguna que no haya sido objeto de algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. La hemos padecido todas. Eso no es una democracia, eso no hay, es un sistema insoportable, ¿no? Hemos naturalizado vivir en una especie de libertad vigilada en la cual todas tenemos las antenas puestas para evitar que la violencia nos salpique. Todas tenemos las antenas, si salimos de noche, si volvemos con según quién, no te subas con este al coche, o sea, todas. En los casos más graves ya ni te cuento, pero yo no hablo solo de esos casos que todas conocemos, estoy hablando de los índices de violencia, de la enormidad de la violencia, desde la menos grave a la más grave, que ha puesto de manifiesto la cuarta ola feminista. El sistema legal, las instituciones no nos protegen, no protegen nuestra libertad ni nos aseguran una vida libre de violencias. Vamos poniendo parches para combatir las violencias más graves. Pero bueno, un poco lo que decía Miguel, esto o se combate desde lo cultural, pero con toda la fuerza del Estado, o seguiremos soportando una vida que desde luego está muy lejos de estar libre de violencia. El sistema no está preparado para impedir la violencia contra las mujeres y, como digo, van poniendo parches, se van aprobando normas, son imprescindibles que se aprueben, pero bueno, para las violencias más graves. Rita Segato escribe en La guerra contra las mujeres que los crímenes contra las mujeres y la posición femenina en el imaginario patriarcal no acaban de encontrar su justo lugar en el derecho ni alcanzan su pleno carácter público jamás. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Podríamos entrar a valorar cómo combatir esta violencia. Yo me hago muchas preguntas sobre cómo combatirla, porque también me parece... Esto es complejo, porque puede haber gente que no esté de acuerdo y yo misma a veces no estoy de acuerdo conmigo misma, o sea, no sé, cambio de opinión, pero a veces me parece que mientras se siga considerando la violencia como una excrecencia, un poco lo que decía Miguel, una excrecencia del sistema, no hay nada que hacer. Y si lo consideramos parte del sistema, entonces hay que combatirla de otra manera. Y a lo mejor no consiste tanto en que cada vez que hay un asesinato, porque esto
llamemos la atención, que no quiero decir que se invisibilice ni nada de eso, no sabría cómo hacerlo ni cómo decirlo, sería cuestión de debatirlo, pero me da la impresión de que esto nos puede llevar a una frustración enorme, porque lo que yo creo que asumimos es que la violencia machista no se va a acabar. En nuestra vida no se va a acabar. Y yo veo que hay feministas jóvenes que se han incorporado al feminismo hace poco en esta cuarta ola y que cada vez que hay un asesinato sufren como si, que no lo estoy criticando, por favor, pero claro, el nivel de sufrimiento en cada asesinato, me dan ganas de decirle, tranquila, porque a lo largo de toda tu vida feminista no se va a acabar, porque la violencia es el patriarcado reaccionando, y por tanto no se va a acabar por ahora. No digo que no se vaya a acabar nunca, no se va a acabar por ahora. Entonces, bueno, si esa permanente, a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor produce una sensación en el feminismo de frustración, de agotamiento. Yo lo veo en compañeras jóvenes que ya no puedo más, ya, pues lo que te queda, y no lo digo como una crítica, ¿no? Entonces, bueno, y luego, desde luego, una forma quizá brutal también de violencia es la violencia institucional que estamos padeciendo y que no sé si es bastante, en el feminismo sí, desde luego, pero no percibida, sino por parte de una ciudadanía que se resiste a los cambios, la ciudadanía machista o que pretende, que dice que no es machista, pero lo es, porque no es feminista, pues que se están agarrando a eso como reacción o como manera de parar los cambios. La violencia institucional que estamos viviendo en este momento las mujeres es brutal. Y eso es una de las cosas que yo me he dado más cuenta estando en el gobierno, en puestos así. Ahora lo comentaba Irene, ¿no? El trato, es un decir, pero el trato que se está dando a Juana Rivas es una venganza del patriarcado y del sistema, es una venganza y es un aviso para que las mujeres no denuncien. Pero lo que estamos viendo y lo que me llegaba a mí como directora del instituto y lo que veía llegar al ministerio, que a lo mejor antes, pues no sé si era tan consciente, sí era consciente, pero quizá no tanto, es decir, en España no es ahora mismo denunciar a un padre por abusos sexuales a un hijo o una hija, no lo hagas, porque te vas a quedar sin tu hijo, tu hija. No lo hagas. O sea, es lo que en este momento no se huye, no sé. Y si huyes, puedes terminar como Juana Rivas o como Irene Costumero o como tal. O sea, el sistema ahora mismo está reaccionando, no sé si somos plenamente conscientes, está reaccionando contra los avances feministas de una manera brutal. O sea, en este momento el sistema judicial fundamentalmente, pero no solo, el sistema, las instituciones y algunas instituciones que se supone que luchan contra la violencia de género. En algunos lugares, o sea, se aplica el SAP masivamente, no nos engañemos, se está aplicando el SAP y cuando dices, están quitando los hijos a las madres por denunciar abusos probadísimos. Que si la presunción de inocencia, que si no sé qué, que si cómo no va a ser... O sea, y aunque le condenen, no le quitan la patria potestad, no le quitan las visitas. Estamos acostumbrados a ver que quien denuncia por maltrato y quien denuncia por abusos sexuales es quien termina pagándolo, que son las madres, muy masivamente en este momento. Por tanto, el sistema se está vengando, el sistema está reaccionando ante un feminismo que ha avanzado posiciones, ¿no? Entonces yo creo que, que esto hay que abordarlo, que estas cuestiones, desde luego, privan a las mujeres de su ciudadanía política, demuestran, no vivimos en una democracia para las mujeres, no vivimos en una democracia que las mujeres podamos considerar que nos permite ocupar o ser consideradas ciudadanas de pleno derecho. En este momento no lo somos y además en una situación en la que sí que veo que está habiendo enormes retrocesos y que el límite del retroceso que estamos viviendo, a mí ha habido momentos, viendo algunas cosas que he visto por estar en posiciones, digamos, altas institucionales, creo que el límite del retroceso es el voto, que todavía nadie ha dicho que nos lo quiten, pero me parece que es el límite. De este lado, cualquier cosa es esperable. Y además, antes lo hablaba con Juanjo, una parte también de la izquierda, por supuesto, el feminismo, de todo. O sea, hablaba Miguel de las guerras culturales, cuando dicen la izquierda siempre con sus guerritas culturales. Bueno, vamos a ver, si las guerras culturales, estamos en una guerra cultural, esto es una guerra cultural, esta guerra cultural si la perdemos fatal, y los que están en la guerra cultural son la derecha, que nos quiere arrasar con su guerra cultural. O sea, no hay más que ver a Vox en los parlamentos. O sea, el otro día una PNL, o sea, todo el rato Vox.
que si lenguaje inclusivo, que, o sea, montan una PNL, que me tocó a mí defenderla, para quitar el lenguaje inclusivo. Pero ¿cómo se quita el lenguaje inclusivo? Quiero decir, más allá del os, as, el ejemplo que daba Vox, y tan panchos me lo mete en una PNL, es que quitáramos las palabras que significa, o sea, que podrían ser inclusivas. Por ejemplo, público, el público de un teatro. Quería que lo quitáramos de los textos. Público, ciudadanía, porque pueden ser inclusivos. O sea, son inclusivos porque se recomiendan en las guías de lenguaje inclusivo que en vez de decir todo el rato os, as, que es más pesado, digas público, ciudadanía, alumnado. Y entonces el ejemplo que ponía Vox, que había que quitar, era eso. La audiencia, el auditorio, todo eso quitado, porque es inclusivo. Pero, pues, hombre, pues lo llevaron en una PNL y el PP dijo 4 tonterías y votó a favor. Luego, claro que es una guerra cultural con todas las de la ley. Es que además, guerra cultural como si la cultura fuera poca cosa. Como cuando dicen es simbólico, digo ya, solo que sobre lo simbólico edificamos toda esta estructura. Es simbólico y es fundamental. Es cultural y es todo. Entonces, bueno, las guerras culturales no, las guerrazas culturales que o ganamos o no sé dónde vamos a acabar. Y nada más. Muchísimas gracias.